Entonces, primeramente el sodio, y ahí tenemos que entender, ¿verdad? Vamos a hacer otra vez la división, ¿verdad? Transporte de membrana. Acá hay un transporte activo y esto sería pasivo. ¿Eh? ¿Quién me llamó? Bueno, esto sería pasivo. Bueno, ¿por qué es pasivo? Porque siempre va a pasar de más a menos, ¿verdad? Entonces siempre es a favor de su gradiente. Y este sería al revés, de menos a más. Bueno, entonces esa es la diferencia, a favor y en contra del gradiente. Esto se divide en difusión simple y facilitada. Facilitada. Bueno, y ahí tenemos que entender porque hay una barrera, ¿verdad? Esta barrera que está constituida por un doble lípido no es una barrera continua solamente de lípido. Tiene como parte de su estructura, tiene canales, pero estos canales son canales permanentes, están ahí. Estos eso es parte de la estructura luego de la membrana. Bueno, a su vez existen otras proteínas transportadoras que el cuerpo secreta cuando una sustancia tiene que pasar a través de ese canal. Estas son las proteínas transportadoras de la difusión facilitada. Sin embargo, el sodio, por ejemplo, el sodio no necesita esta proteína, solo el sodio. El sodio no necesita de esta proteína transportadora. Si es que solamente el sodio va a pasar, no necesita. El sodio puede pasar solo, porque el sodio sí tiene su propio canal. Y ese canal del sodio ya es parte de la estructura de la membrana. A eso se le denomina difusión simple. Ahora, la glucosa puede pasar tanto por difusión simple, facilitada, o por transporte activo. Si la glucosa con el sodio va a pasar a favor del gradiente, ¿verdad? Va a pasar a favor del gradiente, entonces eso se llama facilitado, ¿verdad? Pero si la glucosa y el sodio va a pasar en contra del gradiente, ahí sí ya hace un transporte activo, o sea, un cotransporte. ¿Se entiende? Entonces la glucosa puede pasar de dos formas a la célula, por difusión facilitada o por transporte activo, por cotransporte. ¿Se entendió eso, verdad? Bueno, entonces, acá vamos a hacer justamente eso. El sodio, solamente el sodio, ¿cómo va a pasar por esta célula? Que es el túbulo proximal. Sin la glucosa, solamente el sodio. Va a pasar por difusión simple. Va a pasar por difusión simple, ¿verdad? Entonces el sodio es un ion que es más extracelular o más intracelular. Extracelular. El sodio es extracelular, es un ion que está afuera y que muy poco está adentro. Entonces, ¿dónde va a haber mayor concentración de sodio? ¿Afuera o adentro? Afuera. Entonces el sodio está, y más todavía si es que el riñón tiene que reabsorber sodio. Entonces acá se va a llenar de sodio y acá va a haber menos cantidad. Entonces, ¿cómo va a pasar? ¿Va a pasar en contra o a favor de su gradiente? En ese caso va a pasar a favor de su gradiente. Y como el sodio ya tiene su canal específico, entonces ¿cómo pasa? Por difusión simple. Esto es difusión simple, ¿verdad? Bueno, y una vez que pasa el sodio acá adentro,
Entonces el sodio va a pasar acá en la célula. Y ahora les pregunto yo, ¿el sodio cómo va a salir de la célula? Porque este sodio que entró tiene que salir acá, en el líquido extracelular, para poder pasar en la sangre. ¿Cómo va a salir? ¿Va a salir por qué tipo de transporte? ¿Dónde hay más sodio? ¿Afuera o adentro? Afuera hay más sodio. Afuera hay más sodio. Siempre afuera hay más sodio. Adentro no hay mucho sodio. ¿Cómo va a salir? Por la bomba sodio-potasio. ¿Cómo se llama eso? Transporte activo primario. Entonces, acá hay una bomba sodio-potasio. Esto sería una bomba sodio-potasio. Entonces, sale, ¿cuántos de sodio? ¿Cuánto de sodio sale? 3. ¿Cuánto de potasio entra? 2. Entonces, fíjense, el sodio para entrar a la célula hizo transporte pasivo, porque entró de más a menos. Hizo difusión simple por su canal. Pero para salir de la célula ya le usó a la bomba. ¿Cómo se llama esta parte de la membrana de la célula? Apical. Esto se llama porción apical. Y esto, ¿cómo se llama? Basal. ¿Verdad? Quiere decir que la célula tiene una entrada y una salida. Acá hay un canal y acá hay una bomba. Esto es difusión simple y esto es transporte activo primario. Bueno, entonces, ¿por qué la célula salió por esta bomba? ¿Por qué? Porque acá ya no puede hacer difusión simple. ¿Verdad? Siempre. Siempre. O sea que sale sodio, entra potasio. ¿Por qué? Y ahora justamente ¿por qué? ¿Por qué entra potasio? Para mantener la estabilidad de la célula, para que la célula no quede demasiado negativa, ¿verdad? Por eso entra potasio. Y tiene que salir sodio. Sodio sí o sí tiene que salir para irse a la sangre, ¿verdad? Por eso, ¿y por qué entra potasio? Para mantener la estabilidad eléctrica de la célula. Bueno, ahora, la glucosa en este caso no tiene su canal. Pero, ¿dónde hay más glucosa? ¿Afuera o adentro de la célula? Normalmente, ¿dónde hay más glucosa? ¿Adentro o afuera de la célula? Y si nosotros toda la glucosa está afuera de la célula, vamos a tener todo diabetes. Vamos a ser todo diabéticos. Si la glucosa está todo fuera de la célula. Tiene que estar almacenado, tiene que estar utilizándose. Entonces quiere decir que está adentro. ¿Verdad? Tiene que estar adentro. Entonces, si hay mayor glucosa dentro de la célula y hay menor fuera, ¿cómo va a ser la glucosa para entrar a la célula? ¿Tiene que entrar por transporte simple o activo? Tiene que entrar por transporte activo, pero acá ya no va a usar primario porque acá no hay bomba sodio-potasio. Y no hay una bomba para la glucosa, no existe. ¿Verdad? Es más, la glucosa ni siquiera tiene un canal específico. Entonces, ¿qué va a hacer la glucosa? Va a tener que usar el canal de ¿quién? El canal del sodio. Va a tener que usar el canal del sodio. Bueno. Pero para que la glucosa se una a esto, la glucosa tiene que sufrir una modificación. La glucosa no va a poder unirse al sodio sin que haya una proteína que le transporte. Y esa proteína en el riñón se llama SGLT2, tipo 2, que es proteína transportadora de glucosa sodio
tipo 2. Así se llama. Este es un transportador que está en el riñón. Y esta proteína transportadora es la que le va a modificar a esta glucosa para que la glucosa se una al sodio, y ahí van a entrar por el canal de ¿quién? El canal del sodio. Van a entrar a la célula por el canal del sodio. Pero haciendo ¿qué cosa? Transporte activo secundario. Transporte activo secundario. Y van a entrar por cotransporte o por contratransporte. Por cotransporte. Entonces acá se va a dar el transporte activo secundario por cotransporte porque los dos entran al mismo tiempo a la célula. Bueno, ¿cómo hizo esto para generar energía o generar la fuerza necesaria para entrar? A través de esta bomba. O sea que este transporte utilizó la energía de esta bomba. ¿Cómo? ¿Cómo utilizó la energía de esa bomba? Porque esta bomba lo que hace es sacar sodio. Y al sacar sodio, ¿qué va a pasar con el sodio intracelular? Va a disminuir. Entonces, de alguna manera el sodio tiene que seguir entrando. Entonces, por gradiente de difusión va a hacer que entre más sodio, pero con la glucosa, porque el sodio ya está unido a la glucosa. Entonces, por gradiente de concentración, la bomba va a crear un gradiente de concentración acá para que el sodio pueda entrar a la célula, pero con la glucosa, ¿verdad? Por eso se llama transporte activo secundario, porque no usa su propia fuerza, usa la fuerza que fue creada por esta bomba sodio-potasio. ¿Se entiende? Bueno, eso es el caso entonces del transporte activo secundario de la glucosa. Esto ocurre en el riñón. Es un ejemplo de lo que ocurre en el riñón. Esse transporte da glucosa com o transporte, né? Secundário, né? Na parte cardíaca também está. ¿De qué? Acontece na região final da célula. Esse transporte, que é o transporte secundário. Vasolateral. Sim, e depois a região basal, mesmo. La bomba sodio-potasio siempre está en la membrana vasolateral. Sí. Sí, ella sí, el sodio va a salir de la célula siempre por transporte activo. Va a entrar de la luz a la célula por difusión simple. Bueno, este es en el caso entonces de la bomba sodio-potasio en el túbulo renal. Bueno, esto es proximal. El túbulo distal del riñón tiene ya la función de reabsorber el sodio que queda, ¿verdad? Reabsorber el sodio y ya formar prácticamente lo que sería la orina, ¿verdad? O empezar a concentrar la orina. Entonces, la orina es, ¿cómo es la orina? La orina es alcalina, es ácida, ¿cómo es? Ácido es la orina. Bueno, ¿por qué es ácido? Porque tiene mucho, ¿qué cosa? Hidrogeniones, por eso es muy ácido. Entonces, esto es lo que determina el pH de la orina, el pH. Entonces, si la orina es muy ácida, quiere decir que tiene muchos hidrogeniones. Entonces, acá otra vez justamente ocurre el tema con el sodio, ¿verdad? En el transporte activo secundario, acá también hay un canal que es el canal del sodio, Entonces, en este caso el sodio otra vez va a entrar y acá en la membrana vasolateral va a haber una reacción, ¿verdad? A través de una enzima que va a descomponer
el agua y va a separar el oxígeno con los hidrogeniones, ¿verdad? Este hidrogenión que se transformó acá en la célula a través de esta enzima que es la anhidrasa carbónica, tiene que salir de la célula. Entonces, para eso va a usar el canal del sodio. Y ahí va a aprovechar que el sodio entra y el hidrógeno va a salir afuera, ¿verdad? ¿Eso cómo se llama? Contratransporte. Eso es un ejemplo de contratransporte que ocurre también en el riñón. Hay que ser también la basal do hidrogênio. Sí. Acá va a haber una bomba justamente que va a meter el hidrógeno, ¿verdad? Y el hidrógeno tiene que salir, pero para eso va a utilizar el transporte secundario, el transporte activo secundario, aprovechando el canal del propio sodio, pero van a ser lado contrario, por eso es contratransporte. Bueno, ahora, en este caso vamos a hacer ahora el ejemplo del músculo, de una fibra muscular. Bueno, el músculo es un órgano que necesita muchísima glucosa, justamente para hacer gasto de energía, ¿verdad? Y la glucosa se almacena en forma de glucógeno. ¿Dónde se almacena? ¿Dónde hay glucógeno? ¿En qué parte? Sí, en el músculo hay y también en el hígado, ¿verdad? Entonces, el músculo tiene que permitir la entrada de glucosa para hacer gasto de energía o para almacenar la glucosa, ¿verdad? Entonces ahí otra vez vemos que la glucosa tiene que estar justamente en mayor concentración aquí, ¿verdad? Pero fíjense que la fibra muscular en sí, rápidamente va a utilizar y va a gastar esa glucosa. Va a utilizar y va a gastar la glucosa o va a almacenar. Y entonces, cuando yo consumo algo muy dulce, esta es la sangre. O el capilar que llega cerca de la fibra. Y justamente este tiene que entrar, ¿verdad? O la glucosa que está aquí tiene que entrar a la fibra muscular, ¿verdad? Si yo comí algo súper dulce, en ese momento mi hígado es el que va a metabolizar y va a liberar toda la glucosa en la sangre en ese momento, ¿verdad? Y ahí va a haber un momento en donde yo hago un pico de aumento de azúcar, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Aumento de azúcar en sangre, ¿cómo se llama? Hiperglicemia. Hiperglicemia. Bueno, pero ese es solamente en ese momento, ¿verdad? Este estado de hiperglicemia, cuando yo consumí algo dulce y aumentó la glucosa en mi sangre, va a hacer que aumente acá la glucosa. Y esa glucosa es la que tiene que entrar. Entonces, supongamos que este músculo necesita hacer mucho gasto de energía. O sea que ya utilizó toda la glucosa que había ahí. Se quedó ya con menos glucosa y acá yo tengo un aumento, ¿verdad? De glucosa. Y esta glucosa necesita entrar a la célula, pero solamente puede entrar a la célula con permiso. Sin permiso no va a entrar. ¿Quién es el que le va a dar ese permiso? La insulina.
Entonces, para eso, la célula muscular tiene que tener un receptor de insulina específico, ¿verdad? ¿Y quién va a secretar la insulina? El páncreas. Entonces, el páncreas va a secretar la insulina y al mismo tiempo que va a haber hiperglicemia, va a haber hiperinsulinemia. Va a haber hiperinsulinemia. Bueno, entonces la insulina va a hacer varias cosas. La insulina se va a unir al receptor específico en la membrana de la fibra muscular, va a irse al hígado, en el hepatocito, y va a estimular para que se secrete GLUT4, le vamos a poner, que es un transportador de glucosa. Y este GLUT va a ir a la sangre y se va a unir a la glucosa y le va a modificar a la glucosa. Le va a modificar la glucosa y se va a unir con el sodio, que la propia insulina también media esa interacción del sodio con la glucosa. Y estas van a venir hasta aquí y van a entrar a la célula mediante el canal del sodio. Entonces, esto que pasó acá sí es mediado por la insulina. Porque si la insulina no se secreta, esto no va a poder ocurrir. Ahora, teniendo en cuenta que acá hay mayor concentración y acá hay menor concentración de glucosa en ese momento, ¿cómo se llama ese tipo de transporte? ¿Cómo se llama ese tipo de transporte? ¿Transporte activo o transporte pasivo? Acá hay mayor concentración y acá hay menor concentración. Pasivo. Ese es un tipo de transporte pasivo, difusión facilitada, ¿verdad? Difusión facilitada. Ahí ocurrió una difusión facilitada, ¿verdad? Entonces, la glucosa entra al músculo por difusión facilitada y la glucosa entra a la célula renal por transporte activo secundario. ¿Se dan cuenta? La propia glucosa utiliza varias formas de entrar a una célula diferente, porque esta es una célula renal y la otra es una fibra muscular. O sea, la glucosa entró para cumplir una función, pero en la célula muscular entró por difusión facilitada y en la célula renal entró por transporte activo secundario, por cotransporte. Esa nomás es la diferencia y por qué nosotros tenemos que entender cómo es que un elemento entra y sale de la célula, ¿verdad? ¿Y por qué tenemos que entender eso? ¿Por qué tenemos que entender eso? ¿Para qué es lo que nos sirve saber hasta ese punto luego? ¿Para qué tenemos que saber todo eso? Porque a Guyton se le ocurrió estresarnos la vida y escribir y investigar todo esto. Sí, porque hay drogas que actúan a este nivel. Hay drogas que inhiben. ¿Saben por qué? Porque así como la célula crea un transportador, porque este es un transportador que le modifica la glucosa, que se llama SGLT2, cuando el cuerpo está reabsorbiendo demasiada glucosa, ¿verdad? Porque yo no puedo metabolizar toda esa glucosa. Entonces, en mi sangre ya hay mucha glucosa. Yo estoy con una hiperglicemia, ¿verdad? Yo ya estoy con una hiperglicemia. ¿Quién va a filtrar ese exceso de glucosa? El riñón. Quiere decir que el exceso de glucosa va a ir toda al riñón. Y el riñón tiene que reabsorber eso. Pero ¿saben qué? Mi sistema le va a avisar a mi riñón, ya no metas más. Ya no metas tanta glucosa porque yo ya estoy lleno de glucosa. Y ahí
va a crearse un inhibidor, que es el inhibidor del SGLT2. Y el inhibidor va a hacer que ya no entre glucosa y va a empezar a bloquear los canales para ya no dar paso a la glucosa. O sea, quiere decir que esta glucosa ya no se va a modificar porque ya no va a haber transportador, ¿verdad? Y hay una droga que es el inhibidor del SGLT2, que se llama dapaglifosina, y actúa a ese nivel, justamente inhibiendo la entrada de glucosa. Entonces, ¿qué pasa con la persona diabética? Le ayuda a que orine azúcar, que orine glucosa, para no reabsorber más tanto, porque ya tiene una hiperglicemia. Entonces, este inhibidor, esta droga, bloquea eso, justamente a este nivel, para que ya no se reabsorba glucosa, ¿verdad? Entonces, por eso es importante aprender todos estos mecanismos, porque esto van a dar en farmacología, ¿verdad? Y si ustedes logran entender de esta manera, ustedes van a entender cómo funciona esa droga en el cuerpo, ¿verdad? Qué es lo que exactamente hace en el cuerpo. ¿Se entiende? Bueno, y lo mismo pasa para la insulina, ¿verdad? Y lo que pasa con la glucosa y el transporte facilitado a ese nivel. Bueno, pero fíjense, este es un mecanismo fisiológico y este es otro mecanismo fisiológico. ¿Se dan cuenta cómo es diferente? Porque la célula es diferente y las funciones de la célula es diferente. Entonces, el mecanismo fisiológico cambia en una célula y otra. Bueno, ¿se entendió? Estos son ejemplos entonces de difusión facilitada y transporte activo secundario. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, ahora vamos a entrar ya en potencial de acción. Ya vamos a pasar transporte de membrana, ¿verdad? Esto era solo un repaso. Vamos a pasar transporte de membrana y ahora vamos a entrar en potencial de reposo y potencial de acción. Bueno, para hablar de transporte, para hablar de potencial de reposo y potencial de membrana y potencial de acción. Bueno, la membrana de la célula tiene un potencial. ¿Por qué tiene un potencial? La membrana de todas las células tiene un potencial. ¿Por qué tiene ese potencial? ¿Por qué? Porque está cargada, tiene una carga eléctrica, ¿verdad? Tiene una carga eléctrica que puede ser positiva o negativa, más positiva o más negativa. Cuando es más negativa, esa célula está en reposo, o sea, está quietita. Cuando es más positiva, esa célula hace una acción. ¿Y qué puede ser esa acción? Una función, ejecuta una función. En el caso de las glándulas va a producir sus hormonas.
¿verdad? En el caso del músculo va a ser contracción. Y en el caso de las fibras nerviosas va a llevar una información. Porque, ¿qué hace la fibra nerviosa? La fibra nerviosa lleva una información y devuelve una información. Entonces, vamos a hablar especialmente de la fibra nerviosa, cómo es el potencial de la fibra nerviosa y cuándo está en reposo y cuándo está en acción. Bueno, supongamos que me causan un dolor. ¿Cuántos tipos de dolor hay? ¿Cuáles son? Tipos de dolor. En el tiempo, supongamos, puede ser un dolor agudo o puede ser un dolor crónico. Un dolor agudo es lo que ocurre en horas a días. Y un dolor crónico es el que dura más de 3 meses. Bueno, ¿qué me hace sentir un dolor agudo? Un dolor, dependiendo de la intensidad, ¿verdad? ¿Qué me hace sentir a mí un dolor fuerte, insoportable? ¿Qué me hace sentir? Sí, es una sensación displacentera. Así está definida el dolor. Es una sensación displacentera. A no ser que sea un masoquista y me gusta el dolor, ¿verdad? Pero por lo general es una sensación displacentera. Bueno, ese dolor puede ser un corte, ¿verdad? Puede ser una puñalada, puede ser una puntada, dependiendo de la causa. El tema es que el dolor generalmente se produce cuando hay un trastorno mecánico, hay una agresión, o sea, quiere decir que el estímulo es mecánico. ¿Por qué? Porque le di una trompada o le di una puñalada o le hice algo. Entonces ese dolor va a ser un estímulo mecánico. Y se transmite, supongamos que un niño que nunca vio lo que es una vela encendida. Y va y le llama la atención porque brilla la vela y va y mete su dedo. Obviamente, inconscientemente va a causar dolor. ¿Por qué? Porque hay un estímulo agresor, en ese caso es el fuego. El calor es el agresor. Y también un estímulo térmico, ese es un estímulo térmico en ese caso. Y el estímulo térmico también puede causar daño celular, ¿verdad? Porque le va a inflamar la piel por la quemadura. Entonces, ¿cómo va a reaccionar ese niño? ¿Va a dejar el dedo y va a llorar? ¿O va a sacar rápidamente? O sea, se produce, hay una reacción refleja, ¿verdad? O sea, tipo inconscientemente va a hacer esto. No va a pensar mucho para sacar el dedo de ahí, ¿verdad? Entonces, ese es un estímulo, es una respuesta. Es una respuesta refleja. Y es diferente si yo le digo al niño, ¿verdad? Eso es algo inconsciente, que después obviamente va a aprender. Entonces, una vez que ese niño ya se quemó, hay un aprendizaje, porque la próxima vez que vea la vela, va a quedar un recuerdo, ¿verdad? Y ya no va a ir a poner el dedo ahí. Bueno, esperamos que no, ¿verdad? Pero ya no va a ir a poner el dedo a quemarse de vuelta y sentir otra vez esa sensación displacentera. Entonces, ocurrió el estímulo reflejo, pero quedó un aprendizaje, ¿verdad? Quiere decir que ese estímulo displacentero viajó hasta la médula, ocurrió una respuesta refleja rápida y luego viajó hasta la corteza sensitiva. Y la corteza sensitiva interpretó ese estímulo como displacentero y guardó en la memoria. ¿Por qué? Porque me hizo sentir mal. Entonces queda como un aprendizaje. Entonces viaja en varios lugares. Entonces, fíjense, tiene que haber un estímulo aferente. El estímulo aferente
¿Llegó a dónde? A la piel. En la piel, para eso tiene que haber alguien que reciba, ¿verdad? Y en la piel hay algo, supongamos que esta es la piel. Bueno, vamos a dibujar acá la mano, ¿verdad? Bueno, y en la piel hay terminaciones libres. Esas terminaciones libres se llaman nociceptores. Nociceptores se llaman, son receptores del dolor. Y hay nociceptores superficiales. En la piel hay nociceptores superficiales. Que cuando yo dejo el dedo ahí, va a causar una lesión primero y luego va a recibir el estímulo. Ahí va a recibir el estímulo, pero ese estímulo tiene que viajar. Entonces, ¿qué pasó acá con el receptor? El receptor cambió de forma al recibir la agresión, porque es un estímulo físico. Es la misma cosa que mi piel. Si yo presiono, deformo la piel, ¿verdad? Y la presión es una sensación. Es una sensación, la presión. Entonces, esa presión es recibida por unos corpúsculos que se llaman corpúsculos de Pacini, que están en la piel profunda. Entonces, si yo hago esto y deformo mi piel, ese receptor también se va a deformar. Supongamos que el corpúsculo de Pacini sea así. Si yo presiono la piel, el corpúsculo se deforma también. Y ese es un estímulo físico. Al deformar, hay un aumento de permeabilidad, y ese aumento de permeabilidad, como estos están llenos de canales de sodio, por toda la membrana hay muchísimos canales de sodio, y cuando yo deformo eso, aumenta la permeabilidad. Es como el látex del guante, ¿verdad? El guante látex, yo agarro y estiro. ¿Qué va a pasar? De ser menos transparente a ser más transparente. ¿Qué ocurrió? Aumenté su permeabilidad. Le hice más fino a la membrana. Cuando yo le toqué, aumenté su permeabilidad. Automáticamente aumenta la permeabilidad para el sodio. Entonces el sodio entra a la célula. Y luego todos los otros canales, cuando ya hay una modificación de la carga, todos los otros canales ya van a empezar a abrirse, ¿verdad? Y va a haber un aumento de potencial, ¿verdad? O sea, acá va a haber un potencial de acción. La función del receptor es justamente cambiar el estímulo físico a estímulo eléctrico, ¿verdad? Entonces, la función del receptor es recibir el estímulo físico y cambiar ese estímulo físico a un estímulo eléctrico, que va a viajar por una fibra nerviosa. La fibra nerviosa está llena de canales de sodio. ¿Cómo son esos canales de sodio? ¿Tienen puerta o no tienen puerta? Sí tienen puerta porque son selectivos. Y tienen dos puertas. Es así. El canal es así. Este es el canal de sodio. Y tiene una puerta de activación y una puerta de inactivación, ¿verdad? Cuando el sodio no está entrando, esta es la puerta de activación. Y esta es la puerta de inactivación. Bueno, esto así. Vamos a hacer esto. Bueno, entonces acá supongamos que ocurre el potencial, ¿verdad? O ocurre el estímulo físico. ¿Qué va a ocurrir?
se va a activar la puerta de activación, ¿verdad? Y va a empezar a entrar sodio. Y luego esto se va a cerrar y se va a abrir esto, ¿verdad? Ahí va a entrar el sodio y una vez que aumente el potencial, esto se va a cerrar de vuelta, ¿verdad? Entonces, sí o sí hay una puerta de activación y una puerta de inactivación. Que una vez que pase todo el sodio a la célula y logre aumentar el potencial, entonces esa puerta se va a volver a cerrar y ya no va a poder ingresar otro estímulo, ¿verdad? Hasta que ocurra el paso del estímulo o la contracción o lo que tenga que hacer esa fibra. Bueno, entonces, fíjense, este estímulo ocurrió desde el receptor y viajó por la fibra nerviosa. Viajó por la fibra nerviosa hasta la médula. Y esta es la médula. ¿Verdad? Acá hay acá va a venir la fibra y va a entrar hasta un núcleo, ¿verdad? Y luego va a ir hacia arriba, ¿verdad? Entonces, todo este trayecto tiene que hacer. Si el estímulo va a viajar solamente hasta la médula va a enviar una respuesta por esta parte. Va a enviar una respuesta a la mano. Y la mano va a hacer esta reacción. Ese es un estímulo, una respuesta refleja, ¿verdad? Ahora, sí, esa ejecución tiene que ser una ejecución pensada, porque yo le dije al compañero, levantar la mano derecha, hacia la izquierda, hacia adelante, hacia atrás. Que tuvo que pensar. O sea que esa respuesta ya no es una respuesta refleja, es una voluntaria. Esa información sí tiene que ir hasta el cerebro, o sea, hasta la corteza. Hasta la corteza sensitiva. Y acá hay un área que es la corteza sensitiva, que va a recibir ese estímulo, ¿verdad? Bueno, entonces todo ese trayecto tiene que ocurrir para que ese estímulo tenga una respuesta. Entonces, acá se transformó el estímulo mecánico, se transformó en estímulo eléctrico. Y se empezaron a abrir los canales de sodio y esa información corrió, ¿verdad? Corrió hasta la médula, ¿verdad? Y esta información tuvo que haber viajado con una velocidad. ¿Y de quién depende esa velocidad? ¿De qué depende esa velocidad? ¿Con qué viajó hasta el lugar en donde tenía que ser? ¿De quién depende? ¿Depende del estímulo? ¿Depende del receptor? ¿O depende de la fibra? ¿De quién depende la velocidad de conducción? ¿De quién? ¿Depende del receptor? ¿Sí? ¿O depende de la fibra? Depende de la fibra. ¿Por qué depende de la fibra? ¿Porque tiene qué? Sí. ¿Y cómo ocurre eso? Sí, claro que sí. Pero la velocidad yo quiero saber. ¿De quién depende esa velocidad? El estímulo se va a dar. El estímulo se va a dar, se va a transformar. Va a ocurrir el potencial de acción sí o sí. Ahora yo quiero saber, ¿ese estímulo va a viajar a una velocidad más rápido o más lento? No. Depende de la fibra, de la vaina de mielina. Depende de la vaina de mielina. Hay varios tipos de fibras. Entonces, ya sabemos cómo ocurrió el estímulo. El estímulo acá es térmico, porque le quemó la vela.
Le quemó la vela, un estímulo térmico, o sea, físico. Eso, ¿quién sintió? ¿Quién captó ese estímulo físico? El receptor, el nociceptor. El nociceptor transformó ese estímulo químico en eléctrico, ¿verdad? Y los canales dependientes de voltaje empezaron a abrirse para que todo se despolarice. Entonces, en toda la fibra hay un trayecto enorme de muchísimos canales dependientes de voltaje. Entonces, todos los canales se van abriendo y empieza a entrar carga positiva. Toda la membrana se va despolarizando. Quiere decir que sí ocurrió el estímulo. Ocurrió el estímulo, ocurrió el potencial, ¿verdad? Pero esto tiene que viajar a una velocidad. ¿Por qué? Porque si yo a ella le toco acá, instantáneamente va a sentir que le tocó algo, ¿verdad? Pero si yo le quiero causar dolor, no voy a hacer eso. ¿Qué voy a hacer? Le voy a pinchar. No le voy a pinchar, pero le voy a pinchar. O sea, voy a tener que causar un estímulo mayor, ¿verdad? ¿Y qué información viajó más rápido? ¿La táctil o la del dolor? Sí, la táctil así nomás tuve que hacer y ya la información ya está acá. Y la del dolor tengo que hacer más estímulo. ¿Quién viajó más rápido? ¿El estímulo táctil o el doloroso? ¿Quién viajó más rápido? El táctil. Ese viajó mucho más rápido. El doloroso no, porque el doloroso tengo que hacer más esfuerzo para que viaje ese estímulo doloroso. Entonces, de eso depende. Esta fibra que envía ese tipo de estímulo es un tipo de fibra que sí tiene vaina de mielina. ¿Qué es la vaina de mielina? Es una estructura que le rodea a la fibra nerviosa para que este estímulo empiece a conducirse de forma saltatoria por cada nódulo. ¿Cómo se llama este nódulo? Nódulo de Rambier. Entonces, es como si fuera que yo quiero llegar más rápido hasta la otra esquina y me voy en saltos. Voy a llegar mucho más rápido que me vaya caminando. Y eso es lo que pasa cuando la fibra sí tiene vaina de mielina, la conducción empieza a saltar y llega mucho más rápido. Pero cuando esta fibra no tiene vaina de mielina, se va caminando y llega más lento. El estímulo obviamente acaba de tener que ser mayor, ¿verdad? Porque esta fibra es más lenta, anatómicamente hablando, ¿verdad? Y acá el estímulo va a ser menor porque esta fibra es más rápida, ¿verdad? Entonces la información va a ser más rápida. Bueno, este es un tipo de fibra A y este es un fibra de tipo C. Las fibras de tipo C son las que no tienen vaina de mielina. Entonces la conducción de ese estímulo específicamente es más lento. Y de eso depende la velocidad de conducción. De que si la fibra tiene vaina de mielina o no tiene vaina de mielina. Bueno, y acá vamos a hablar exclusivamente del potencial de acción, ¿verdad? Ya sea en donde tenga que ocurrir el potencial de acción. Puede ocurrir en el receptor, puede ocurrir en la fibra o acá en la neurona. Porque todo se va a despolarizar para que ocurra esa transmisión de información, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando la membrana está en reposo, supongamos que todo está en reposo porque no hay transmisión, o esa fibra en específico está en reposo, pero la célula tiene un potencial, ¿verdad? Por más que esté en reposo, la célula tiene un potencial. ¿Cómo se llama ese potencial? Potencial de membrana. Se llama potencial de membrana o potencial de reposo. Bueno, entonces, esa fibra en ese momento está en menos 70, ¿verdad? Porque está en reposo.
Y luego hay un estímulo. Y progresivamente esa fibra se va haciendo cada vez menos negativo. Menos negativo hasta llegar a 0. Entonces va a ser menos 70, menos 60, menos 50, menos 40, menos 20, menos 10, 0. Y luego va a empezar a ser positivo hasta llegar en un umbral, y ese umbral es más 30. O sea, hasta ahí nomás puede llegar porque la célula tiene un límite que no va a sobrepasar el potencial de acción. Entonces, esto es potencial de membrana o potencial de reposo cuando la célula está en reposo. Pero siempre la célula va a tener un potencial, nunca va a dejar de tener un potencial normal o un potencial equilibrado. Ese va a ser menos 70. Luego, cuando ocurre el primer estímulo, progresivamente van a empezar a abrirse los canales de sodio y el sodio va a empezar a entrar en las células, lo que cada vez le va a dar una carga más positiva, cada vez más positiva y menos negativa. Entonces, va a empezar a ser menos negativa, menos 70, menos 60, menos 50, menos 40, menos 20, menos 10, menos 0. O sea, 0, ¿verdad? Y luego va a empezar a ser cada vez más positivo, a medida que más sodio entra, más positivo, hasta un umbral. ¿Por qué existe ese umbral? Porque los canales de sodio se van agotando a medida que el sodio va entrando. Acuérdense que una célula tiene canales, cantidad de canales de sodio. Si la célula ya usó todos esos canales, los canales se agotan. Por eso hay un umbral, hay un hasta acá. Hasta acá es el límite de la célula. Entonces, hasta más 30. Una vez que se agoten todos los canales, evidentemente esto dependiendo de voltaje, entonces acá va a empezar a bajar de vuelta el potencial. Y se va a hacer otra vez cada vez más negativo. Bueno, ¿qué pasa acá? Cuando ya se utilizaron todos los canales de sodio, ya entró carga positiva, ¿quién se abre? Se abren los canales de potasio. Y el potasio es el que va a empezar a salir. Bueno, ahora les pregunto yo, ¿por qué primero se abren los canales de potasio? Para que ocurra otra vez la repolarización, porque esto es despolarización. Y ahora tiene que ocurrir la repolarización. ¿Por qué primeramente se abren los canales de potasio? ¿Por qué? Porque el potasio es más permeable para salir de la célula que el sodio. ¿Por qué? Porque el potasio sale más rápido. Porque justamente hace transporte pasivo, ¿verdad? Acá hay mayor cantidad de potasio siempre dentro de la célula y menos fuera de la célula. Entonces el sodio tiende a salir. El potasio tiende a salir y el sodio tiende a entrar, ¿verdad? Entonces al sodio se le hace más fácil entrar a la célula. ¿Por qué? Porque el sodio está en mayor concentración afuera y en menor concentración adentro. Entonces siempre al sodio le es más fácil entrar y al potasio siempre le es más fácil salir, porque el potasio está en mayor concentración adentro y en menor concentración afuera. Entonces la membrana es más permeable a la salida del potasio. Entonces lo primero que va a ocurrir cuando inicia la repolarización es que el potasio va a salir de la célula. Y ahí va a empezar la repolarización. Va a empezar a salir potasio, cada vez más negativo, porque el potasio es positivo, ¿verdad? Entonces por eso empieza a negativizarse otra vez y esto es repolarización. Repolarización. Bueno,
Entonces, fíjense, esto se hace cada vez más negativo porque el potasio está saliendo y llega un punto en que hay una hiperpolarización, pero la hiperpolarización no puede avanzar porque mi célula no puede quedarse demasiado negativo. Tiene que tener un potencial estable de reposo, ¿verdad? Entonces, este periodo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama, claro, es la hiperpolarización, pero se llama, tiene un nombre, periodo refractario, ¿verdad? ¿Y se acuerdan que hay un periodo refractario relativo y un periodo refractario absoluto? Cada vez la célula se hace más negativa. Y acá, periodo refractario relativo, cuando la célula está cayendo en reposo. Y luego viene un estímulo mucho más fuerte al que inició ese estímulo. Quiere decir que puede ocurrir un nuevo potencial de acción antes que la célula llegue a su periodo refractario absoluto. Una vez que la célula llegó a su negatividad y llegó al superior refractario absoluto, ni el estímulo más fuerte del mundo no va a hacer que esa célula entre en potencial de acción. Entonces, para eso sirve la hiperpolarización, para que justamente ocurra este periodo refractario absoluto. Y si la célula tiene que conducir una información hacia la médula, ningún otro estímulo va a interferir esa información que tiene que llegar acá. Entonces, la dirección de ese estímulo es unilateral, solamente hacia un sentido, porque otro estímulo ya no va a poder estimular esa misma fibra, ¿verdad? Una vez que llegó al periodo refractario absoluto. Y luego la membrana tiene que estabilizarse, ¿verdad? Porque esta membrana tiene que volver a estar en menos 70, que sería su potencial de reposo. ¿Cómo hace la célula para que se estabilice eso? Bomba de sodio potasio, ¿verdad? Ahí obviamente la bomba de sodio potasio se activa más antes, ¿verdad? Pero lo que hace la bomba de sodio potasio es sacar el sodio que ya entró y volver a meter el potasio. Y de esa manera se mantiene una electronegatividad y un potencial de acción estable. ¿Se entiende? Bueno, entonces esa es la función de la bomba de sodio potasio en este caso, es mantener el potencial de reposo, que la célula nunca caiga acá, ¿verdad? Porque si cae en esto y se mantiene en hiperpolarización, esa célula va a estar muerta, ¿verdad? Bueno, ese en el caso de la fibra nerviosa. La fibra muscular, con la fibra muscular pasa algo similar. Pero fíjense, en este caso, estos canales, o sea que llevó ese tipo de información sensitiva, son canales dependientes de voltaje. ¿Por qué? Porque ahí hubo un estímulo físico que se transformó en un estímulo eléctrico, generó un voltaje y ese estímulo se conduce por la fibra. Entonces es dependiente de voltaje. Y esto viajó por una fibra netamente nerviosa hasta la médula. Pero la médula, si yo voy a hacer esto, tiene que dar una información al músculo, ¿verdad? Entonces viaja esa información por otra fibra nerviosa hasta el músculo. Supongamos hasta el bíceps, el bíceps tiene que flexionar el brazo. Entonces, ¿cómo llega esa información de la fibra nerviosa al músculo? Porque esa ya sería la respuesta. Esta es una información sensitiva. El dolor hasta la médula es una información sensitiva. Y la respuesta es una información motora, ¿verdad? Bueno, esta es la corteza sensitiva, pues la corteza sensitiva es la que siente el dolor, ¿verdad?
pero el que va a dar la respuesta refleja es la médula. O si quiero ejecutar algo más pensado, es la corteza motora la que va a dar esa respuesta. ¿Cómo hace para llegar a esa información ahí? Porque esa ya es una orden. Esa ya es una orden. Ya no es un estímulo nomás que llegó desde afuera. Ya es una orden del sistema nervioso central. Para eso el sistema nervioso central produce ¿qué cosa? Neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisor viaja desde el sistema nervioso central hasta el músculo? La acetilcolina. Entonces fíjense, diferente otra vez es su mecanismo ahí, porque ahí ya no va a ser un estímulo eléctrico, ahí ya va a ser un estímulo químico, ¿verdad? Entonces, esta corteza, supongamos que llegó hasta la corteza sensitiva. La corteza es la que siente el dolor. Esa corteza sensitiva es la que va a sentir el dolor y va a enviar una respuesta hasta la médula. Y ahí se va a enviar la respuesta al músculo para que haga la flexión y la contracción. Para que eso ocurra tiene que haber una llegada de neurotransmisores, que es en este caso la acetilcolina. Entonces ahí el canal de sodio también tiene que hacer la entrada de sodio para despolarizar la fibra muscular, porque en este caso la fibra muscular es la que se despolariza. Ya no es la fibra nerviosa nomás. Se va a despolarizar la fibra nerviosa para traer los neurotransmisores hasta el botón sináptico. ¿Se acuerdan? Entonces acá está el botón y acá están las vesículas de acetilcolina. Todo esto ya se despolarizó para que la acetilcolina esté acá. Y luego acá está la fibra muscular y los canales de sodio tienen que abrirse. ¿Para qué? Para que esta fibra se pueda despolarizar, ¿verdad? Y el sodio tiene que entrar, ¿verdad? Pero este sodio, como el canal de sodio que está acá en la membrana, es dependiente de ligando, no es dependiente de voltaje. ¿Por qué es dependiente de ligando? Porque se tiene que ligar o unir a la acetilcolina. Y la acetilcolina es una estructura, es un neurotransmisor que tiene varias subunidades, alfa, beta, delta, ¿verdad? Entonces esa acetilcolina se tiene que descomponer. La vesícula se tiene que liberar, pero esta vesícula va a salir de aquí, gracias al calcio. Entonces, en este caso, el calcio es el que va a despolarizar para que esto pueda salir. Y acá sale la acetilcolina y viene una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Y descompone esta acetilcolina. Ahí se une al canal del sodio. Ahí recién pasa el sodio y empieza a despolarizar la membrana del músculo. Entonces, ese tipo de despolarización es diferente porque ahí el canal es dependiente del ligando. Entonces hay canales dependientes de voltaje y hay canales dependientes del ligando. Evidentemente las funciones ahí son diferentes, ¿verdad? Porque una trajo información aferente desde la periferia por un estímulo físico hasta el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central hizo una respuesta eferente. Para eso obviamente ya crea un neurotransmisor y el neurotransmisor viaja para llevar una información, o sea, una respuesta. ¿Se entendió eso? Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, acá en este caso es la misma cosa.
se va a despolarizar el músculo, ¿verdad? Supongamos que el potencial de reposo sea menos 90, en este caso, de reposo. Se tiene que despolarizar hasta más 35. Un ejemplo, ¿verdad? Y luego se va a repolarizar de vuelta cuando el músculo entre en reposo y se va a volver a estabilizar el potencial de reposo, ¿verdad? Bueno, eso es entonces en cuanto a la despolarización de la fibra muscular y de la fibra nerviosa. Es casi similar, ¿verdad? Solamente que con algunas diferencias, ¿verdad? Porque uno va a ser dependiente de ligando, en este caso, y esto va a ser dependiente de voltaje. Uno envía información aferente y el otro trae información eferente, ¿verdad? Esa es la diferencia en el mecanismo, ¿verdad?, que tiene que cumplir. ¿Qué tal? ¿Cómo está la despolarización de su fibra? Pero ¿están siguiendo ustedes? ¿Siguen? ¿Entienden? ¿Van? ¿Ustedes acompañan? ¿O les cuesta? ¿Les cuesta aprender? ¿Eh? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo ocurre cuando es dependiente de voltaje? En la estimulación o en la información, ¿verdad? O en la despolarización, ¿verdad?, que va a ocurrir a través de canales. En todo tiene que entrar el sodio. En todas las despolarizaciones tiene que entrar el sodio por su canal específico. Solamente que hay algunos canales de sodio que se abren por cambio de voltaje. ¿Cómo es cambio de voltaje? ¿Se acuerdan que yo les dije, este por ejemplo es por cambio de voltaje? Porque acá no hay ningún neurotransmisor que tenga que ligarse al canal de sodio. ¿Qué pasó acá? Se deformó nomás la membrana porque yo le toqué. Entonces hubo de un cambio físico, pasó un cambio eléctrico. Eso es dependiente de voltaje. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de carga. De negativo pasó a positivo. Eso es cambio de voltaje. Solo eso. La información se va a transmitir por cambio de voltaje. Porque acá va a haber un cambio de carga eléctrica que se va a transmitir a la fibra nerviosa, ¿verdad? Eso va a viajar hasta la corteza sensitiva. La corteza sensitiva se va a estimular y va a empezar a producir neurotransmisores. En este caso sería la acetilcolina. La acetilcolina va a viajar hasta el músculo, ¿verdad? Y ahí la acetilcolina tiene que unirse al canal de sodio para que el sodio pueda pasar a la fibra muscular y ocurrir la despolarización. Esa es la diferencia cuando es dependiente de voltaje y cuando es dependiente de ligando. ¿Otra pregunta que quieren hacer? ¿Qué tal? Después vamos a hablar del corazón. Ahora vamos a descansar nuestra mente. ¿Está bien? Vamos a descansar 20 minutos el cerebro. Un ion es un catión que está más por fuera. Dentro de la célula, que para que salga, ¿verdad? Bueno, a eso nomás se refiere esa diferencia de potencial y la permeabilidad de la membrana. Cuando el ion tiene que pasar a favor de su gradiente, siempre la permeabilidad para ese ion va a ser mayor hacia favor de su gradiente, ¿verdad? No en contra de su gradiente, porque ahí la permeabilidad va a estar disminuida. Y por eso necesita otro tipo de bomba,
Entonces, aparte de canales específicos para el sodio y canales específicos para el potasio, la célula membrana también tiene bombas de sodio y potasio. También tiene bombas de sodio y potasio. Justamente que van a cumplir su función cuando el sodio tiene que salir de vuelta, porque ahí ya no va a ser permeable. Entonces, para eso necesita una bomba que le facilite su salida. Ahora, la célula tiene que tener una carga. ¿Qué tipo de carga tiene adentro? ¿Positiva o negativa? Normalmente cuando está en reposo, ¿qué tipo de carga tiene más? Negativa, por dentro. Entonces fíjense, la membrana tiene dos polos. Tiene un polo negativo por dentro de la célula y tiene positivo por fuera de la célula. Esto le da un potencial. ¿Y cuánto es ese potencial en reposo? Supongamos en una fibra nerviosa o en una fibra muscular. Puede ser menos 90 su potencial de reposo. Menos 90, ¿qué cosa? Menos 90 se mide en voltajes, o sea, tiene menos 90 milivoltios. Bueno, a este potencial de reposo se llegó, ¿verdad? Porque se hizo una ecuación y por cálculos se llegó a determinar el potencial de la membrana. Porque en realidad, si yo quiero medir específicamente el potencial de la membrana, yo voy a tener que meter un catéter y tengo que meter hasta la membrana celular, cosa que va a ser imposible porque el catéter tiene que ser recontra microscópico, igual que la célula. Entonces eso no puede ser. No se puede hacer de meter un catéter y medir el potencial de la membrana. ¿Cuánto es el potencial eléctrico de esa membrana? No se va a poder. Entonces, a través de cálculos de concentración y de la permeabilidad de la membrana, se llegó a una ecuación final en donde se determinó que este es el potencial aproximado de la membrana en reposo, de esa fibra, ya sea de la fibra nerviosa o de la fibra muscular. Cuando este es el potencial de la membrana, el canal de sodio, fíjense que el canal de sodio tiene dos puertas. Y supongamos que este potencial o esta célula está en reposo. Quiere decir que su potencial va a ser ¿cuánto? Cuando está en reposo, está así está la célula. Va a ser menos 90. Entonces, ¿qué está pasando en esa célula? Está estable, esa célula está estable porque tiene más carga negativa por dentro y carga positiva por fuera. Entonces está estable. Hay un potencial de reposo estable que le mantiene en reposo pero viva a la célula. En ese momento, la puerta de inactivación del canal de sodio está abierto, pero la puerta de activación está cerrada. Quiere decir que el sodio no está pasando por ahí. La puerta de inactivación está abierta. Esta es la puerta de inactivación. Cuando el potencial está en menos 90, la puerta de inactivación está abierta, pero la puerta de activación está cerrada. Entonces no se está generando ningún potencial de acción. ¿Por qué? Porque el sodio no está entrando a la célula. ¿Se entiende? Bueno, cuando hay un estímulo
¿Qué clase de estímulo puede recibir la célula? ¿Qué clase de estímulo puede recibir la célula? Mecánico, químico, eléctrico, ¿verdad? Cualquiera sea el estímulo. Entonces, de un estado de reposo, después de un estímulo, lo que va a ocurrir es que este canal de activación, esta puerta de activación se va a abrir, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? El sodio va a entrar. El sodio va a entrar. Y el sodio va a empezar a aumentar dentro de la célula, lo que va a empezar a cambiar la negatividad y progresivamente se va a ir haciendo más positivo. Más positivo y menos negativo. Más positivo y menos negativo. Ahí es cuando va a ser potencial de acción. Fíjense que esto está lleno de canales de sodio. Entonces, cuanto más llega a ser positivo por dentro, evidentemente va a ser negativo por fuera, ¿verdad? Y va a empezar a cambiar su carga eléctrica. Y va a llegar un momento en que acá está en reposo y ahí va a empezar a aumentar. Y cada vez más positivo, más positivo, más positivo, por dentro de la célula. Más positivo. Y ahí se van a agotar los canales de sodio. Ya no voy a tener canales de sodio. Quiere decir que hasta acá nomás puede llegar su potencial eléctrico de esa célula, que es más 30. Ese es su umbral. Ahí se agotaron los canales de sodio y ya no puede entrar carga positiva. Ese es su límite. Su umbral significa su pico más alto, más positivo. Bueno, hasta ahí entonces va a llegar. Se agotaron los canales de sodio y cuando se agotaron los canales de sodio y llegó a más 30, entonces este canal de inactivación se cierra. Y ahí ya no puede pasar, evidentemente, sodio tampoco ya no puede pasar, porque esto se cerró. Entonces, cuando llegó a más 30, el canal de inactivación se cierra, porque se agotaron los canales y ya no puede entrar más sodio. Quiere decir que ese es su umbral. Bueno, una vez que se cerró el canal de inactivación para el sodio, se abre el canal del potasio. Y lo que pasa es que el potasio empieza a salir. ¿Por qué? Porque esta célula es más permeable para que el potasio salga hacia afuera. Y como el potasio tiene carga positiva, entonces va a empezar a bajar y se va a empezar a hacer negativo. Esto es el periodo de repolarización. ¿Qué quiere decir repolarización? La célula se vuelve a polarizar, o sea, se vuelve a quedar negativa. Y ahí entonces va a bajar cada vez más negativo hasta una hiperpolarización en donde se negativiza mucho más la célula. Y ahí entonces cuando ya empieza a hacer hiperpolarización, esto se vuelve a cerrar. Se cierra el canal de potasio, el potasio ya no puede salir, pero empieza a activarse la bomba sodio-potasio y ahí empieza a salir el sodio que estaba ahí adentro, tiene que salir evidentemente, y el potasio tiene que volver a entrar. Y eso mantiene de vuelta un potencial de membrana en menos 90. ¿Verdad? Entonces lo que empezó a bajar, gracias a la bomba sodio-potasio, se va a volver a estabilizar en un potencial normal que tiene que tener la célula, ¿verdad? Bueno, en este momento cuando la célula está haciendo una repolarización, porque supongamos que la información
viajó de un nervio hasta el cerebro. Generalmente ese tipo de información es unidireccional, o sea que viaja solamente hasta el cerebro, no puede volver esa información. Ahí es cuando la célula justamente empieza a bloquear los canales para que no haya un nuevo estímulo. Y ese es el periodo refractario. Entonces va a llegar un momento en que la célula va a empezar a negativizarse, ¿verdad? Y va a haber un periodo refractario relativo en donde un mayor estímulo puede hacer que se vuelva a iniciar un potencial de acción en donde ya comenzó. Pero tiene que ser un mayor estímulo. Si es el mismo estímulo, no va a ocurrir un nuevo estímulo o un nuevo potencial de acción. Y luego llega un momento en que la célula entra en un periodo refractario absoluto, en que ningún estímulo, ni por el más fuerte que exista, ya no va a poder estimular la misma célula. Ese es el periodo refractario absoluto. Quiere decir que cuando la información se fue y viajó al cerebro, ningún estímulo puede desviar ese potencial, ni el más fuerte que exista. La dirección va a ser unidireccional y va a llegar en el lugar donde tiene que llegar. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es despolarización? ¿Qué es despolarización? Cuando la célula empieza a perder su carga negativa. Cuando la célula empieza a perder su carga negativa es despolarización. ¿Y qué es repolarización? Cuando empieza a ganar de vuelta su carga negativa. ¿Por qué? Porque célula polarizada significa célula con mucha negatividad. ¿Por qué la célula es muy negativa adentro? Por la cantidad de proteínas. Las proteínas son todas con carga negativa, ¿verdad? Entonces lo único que mantiene una cierta carga positiva dentro de la célula, ¿quién es? ¿Quién es? El potasio. El potasio es el que le mantiene en un potencial. Bueno, ¿se entendió acá? ¿Entendieron? Bueno. Vamos a hacer la diferencia entre tres fibras diferentes. Este mecanismo, todas las células tienen el mismo mecanismo para que ocurra el potencial, para que ocurra la despolarización, ocurra la repolarización. O sea, esto es así en todas las células, Bueno, pero hay algunas células que tienen un mecanismo diferente o fases diferentes en el potencial. Por ejemplo, la fibra, vamos a hacer la diferencia entre la fibra muscular, esquelético y la fibra cardíaca. Para que la fibra muscular se estimule, tiene que activarse la célula y va a ocurrir, supongamos que sea menos 90 o vamos a poner, sí, menos 90, y luego ocurre la despolarización con la entrada de sodio. Llegó a su umbral, más 30, y luego hace la repolarización y vuelve a reposo, ¿verdad? Entonces, despolarización entra sodio y repolarización sale potasio. Y luego vuelve a su reposo, ¿verdad? Y así es.
¿Quién hizo el estímulo para que la fibra muscular entre en despolarización? ¿Quién le estimuló? Para que el músculo haga contracción, ¿quién le estimula? El neurotransmisor, ¿quién es? La acetilcolina, que viene del sistema nervioso. Bueno, ¿esto se activó por voltaje o por ligando? Por la fibra del músculo esquelético. ¿Cómo se activó? Por ligando. Por ligando se activó. ¿Por qué? Porque la acetilcolina. ¿Qué es la acetilcolina? ¿Es una carga o es un químico? Un químico es. Entonces se activa por ligando. O sea, el estímulo sería la acetilcolina. Y ahí empieza a abrir los canales, ¿verdad? Al principio, claro que es por ligando, ¿verdad? Después, una vez que se empieza a abrir los canales, ya todos se abren por voltaje. Después sí, ya todos se abren por voltaje. Y ahí aumenta el umbral de la célula, llega al potencial de acción y luego en reposo la repolarización. Termina ahí, ¿verdad? Bueno, acá, de la fibra cardíaca. En la fibra cardíaca hay un potencial de reposo también, menos 60 milivoltios. Potencial de reposo en la fibra cardíaca, ¿verdad? Esta sería la fase de reposo, o sea, cuando la célula está en reposo. Luego hay un estímulo cuando el nódulo sinusal se estimula. El nódulo sinusal, ¿quién le estimula al nódulo sinusal? El sistema simpático, ¿verdad? Entonces le estimula el nódulo sinusal y el nódulo sinusal empieza a despolarizar la fibra cardíaca. Y luego, cuando ocurre ese estímulo, empieza a entrar sodio rápidamente. El tema es que la fibra del músculo esquelético tiene un solo canal que se llaman canales rápidos para el sodio, que es capaz de despolarizar la membrana. Pero la fibra cardíaca, a diferencia de eso, tiene dos tipos de canales. Tiene un canal rápido para el sodio y tiene un canal lento que es de calcio. Tiene un canal de sodio y tiene un canal de calcio. El canal de sodio es el canal rápido y el canal de calcio es el canal lento. Bueno, fíjense lo que hace la fibra muscular. La fibra muscular se va a despolarizar. Esto se llama fase 1, ¿verdad? Y acá va a empezar a despolarizarse y van a empezar a abrirse los canales rápidos. Hasta un umbral, que sería más 35, más 30. Más 30 o más 20, no me acuerdo bien, ¿verdad? Pero es un umbral máximo también. Y acá, en la fase 2, hay algo que se llama repolarización inicial, ¿verdad? Se llama repolarización inicial cuando se activan todos los canales de sodio, ya entró sodio, ya se despolarizó toda la membrana. Y luego empieza a activarse el canal de potasio y el potasio empieza a salir. En la fase 2 el potasio empieza a salir, pero rápidamente, cuando el potasio empieza a salir, rápidamente se activan los canales lentos de calcio y eso detiene la salida de potasio. Entonces el potasio ya no sale y empieza a entrar calcio. Y el calcio mantiene la despolarización por un tiempo. Ese tiempo es 0,2 a 0,3 segundos en la fibra cardíaca.
mantiene la despolarización para que no entre la repolarización. Una vez que pasaron esos 0,3 segundos, ahí se bloquea los canales de calcio, el calcio ya no entra y ahí recién empieza a salir potasio de vuelta. Ahí sí el potasio sale y ocurre la repolarización. Entonces tiene fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. 4 fases tiene la despolarización de la fibra cardíaca. Ahora, ¿por qué es diferente? ¿Por qué es diferente el potencial de la fibra del músculo esquelético y por qué es diferente el de la fibra cardíaca? Sí, pero hay una diferencia estructural que yo escribí ahí. ¿Cuál es? Claro, los canales. Los canales. Esa es la diferencia estructural que hace que la fibra sea diferente. Porque este tiene solo canales rápidos para el sodio. Y este tiene dos tipos de canales. Tiene canales rápidos para el sodio y tiene canales lentos para el calcio. Entonces, eso hace que la fibra se comporte de forma diferente. ¿Por qué la fibra tiene que comportarse de forma diferente? Por la función del órgano. El corazón tiene que cumplir un ciclo y necesita de ese retraso para que se complete el ciclo cardíaco. El músculo esquelético no necesita de eso. ¿Se entiende? Entonces, fíjense cómo una simple estructura cambia toda la función de la célula. Una simple diferencia, que sería el canal, cambia toda la estructura de la función de la célula en sí. Bueno, entonces esa es la diferencia entre estos tipos de potenciales. ¿Entendieron cuándo es despolarización y cuándo es repolarización? ¿Sí? Bueno, ¿qué era otra cosa que iba a decir? Doutora, ali na fase 2 já começa a sair o cálcio ou o potássio? Sí, en la fase 2 es la repolarización inicial, ¿verdad? Y ahí, espera un poco, así es. Espera que pues no me estoy acordando bien. Así es, fase 0 es despolarización. Fase 1 es repolarización inicial, fase 2 es la fase de meseta, fase 3 es la repolarización y fase 4 es el reposo. Así es, fase 0 es despolarización, después fase 1 es repolarización inicial, fase 2 es la fase de meseta se llama, cuando ocurre una despolarización continua. Y luego la fase 3 es la repolarización y la fase 4 es la fase de reposo. Así es. 4 fases tiene. Depois que ela polariza até o grau, aí ela o que ativa esses canais dentro do cálcio? Y justamente el umbral. Una vez que, como ocurre acá, ¿verdad? Acá vos vas a tener un potencial de membrana, ¿verdad? El potencial de reposo de menos 90. Por eso es dependiente de voltaje ¿verdad? El potencial de reposo de menos 90 hace que que es la puerta de activación, se mantenga cerrada y la desactivación está abierta. Entonces, cuando el potencial es de menos 90 de la fibra, que sería su potencial de reposo, el canal para el sodio va a estar de esta manera. O sea, su puerta de activación va a estar cerrada. Pero un mínimo cambio en esto, supongamos que sea menos 80, eso ya va a hacer que esto se abra. Que esto se abra y que el sodio empiece a entrar. Un mínimo cambio en el potencial va a hacer que la puerta de activación ya se abra.
Entonces ahí va a empezar a entrar sodio y va a empezar a ser cada vez más positiva la membrana y eso va a llevar hasta un umbral. Una vez que llega a más 30, se va a cerrar la puerta de inactivación. Entonces cuando llega al umbral, se cierra la puerta de inactivación y el sodio ya no puede pasar de vuelta. Pero se abre el canal del potasio. Entonces el potasio empieza a salir y empieza la repolarización. ¿Se entiende? O sea, de los voltajes depende que una puerta se abra o una puerta se cierre. ¿Sí? Si yo tengo un potencial de menos 90, la puerta no se va a abrir. Si esto queda en menos 90, la puerta de activación va a estar cerrada. Si hay un mínimo cambio en este potencial, ahí la puerta se va a abrir, ¿verdad? Y ahí va a empezar a entrar. Cuando llegan al umbral, se cierra la puerta de inactivación del canal. Ahí ya no puede entrar sodio. Pero se abre la puerta para el potasio. Y el potasio empieza a salir y ocurre la repolarización. Hasta que vuelva otra vez en este umbral de reposo. Le digo, en ese potencial de reposo. ¿Sí? ¿Qué era otra cosa que me preguntaron? Parece que están en las nubes. Está todo confundido ya. ¿Cuál? Bueno, la fase nomás es diferente. Ocurre la misma cosa. Ocurre la entrada del sodio, ocurre la despolarización, pero como tiene un canal lento, una vez que el potencial se tiene que mantener en despolarización, no puede entrar en repolarización porque yo todavía no necesito que el corazón se relaje. El corazón tiene que mantenerse todavía contraído porque necesita llenarse completamente. Entonces, para que el corazón se pueda mantener contraído, yo necesito que se mantenga la despolarización de las células, ¿verdad? Y una vez que ocurre el tiempo de retraso, ahí recién yo le puedo permitir al corazón que se relaje otra vez de vuelta en la repolarización. ¿Por qué? Porque la sangre ya se expulsó al sistema, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre este tipo de despolarización es simplemente la diferencia en los canales. Porque acá no tengo canal lento y acá sí tengo canal lento. Entonces, esto es lo que hace que cuando llega al umbral, el canal para el sodio se va a cerrar. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Se cierra el canal para el sodio y se activa el del potasio. El potasio empieza a salir, pero rápidamente cuando el del potasio empieza a salir, se activa el canal lento. Y eso hace que se mantenga la despolarización, o sea, se mantenga la carga positiva, porque el calcio va a entrar y el calcio es positivo. Se va a cumplir el tiempo de retraso, ¿verdad? Y se cumple el tiempo de retraso y se activa de vuelta el canal de potasio y se cierra el canal para el calcio. Y ahí empieza la repolarización. Entonces ahí recién la fibra cardíaca entra en reposo de vuelta. ¿Entienden? La diferencia acá es el canal nomás, o sea que la estructura. Esto van a ir entendiendo mucho mejor a medida que vamos avanzando, ¿verdad? Así que tampoco se desesperen si es que ya no entienden de una vez, ¿verdad? Porque cuesta, ¿verdad? Cuesta, es un proceso. Pero a medida que más vamos repitiendo, porque todo esto, por ejemplo, vamos a volver a dar el músculo cardíaco. Vamos a dar músculo esquelético que nos falta, ¿verdad? Y tenemos que dar músculo cardíaco.
Y ahí entonces vamos a volver a repetir todo de vuelta. ¿Qué era otra cosa? Bueno, ¿tienen una pregunta que hacer? ¿No? ¿Se entendió? Ya saben todo. O ya sabían luego. Ya sabían ya todos ustedes. Bueno, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ya tienen su cuaderno? Vamos a ver un poco quién tiene su cuaderno. ¿Quién tiene su cuaderno? Mira un poco ese, ahí está todo encuadernado. Bueno, ese cuaderno, mira un poco qué lindo, su cuaderno. Bueno, ese cuaderno tiene que estar bien completo, clase por clase. Acuérdense que yo solamente vengo a darles el 20%. Yo solamente vengo a darles el 20%. El 80% del aprendizaje va a depender de ustedes, ¿verdad? Y el cuaderno de ustedes tiene que ser impecable. No para mí, no para que yo les dé 1 punto, 2 puntos o 3 puntos, demasiado poco luego es. Porque el esfuerzo que ustedes van a poner en mantener ese orden en el aprendizaje, haciendo esos mapas, no tiene puntaje. No tiene puntaje, ¿verdad? Porque eso ya va a depender de ustedes. No se le puede poner puntaje a lo que ustedes van logrando. Eso va a depender de ustedes. Yo les puedo dar 1 punto, 2 puntos cada vez que reviso los cuadernos, pero eso es por obligación nomás. Eso es porque a mí me obligan de que ustedes tienen que tener una nota, ¿verdad? Pero eso no va a determinar el aprendizaje que ustedes van a ir haciendo y el esfuerzo que ustedes van a ir haciendo. Yo ahora les veo con una cara de cansado a todo el mundo, ¿verdad? Y más de uno ya no quiere ni escuchar mi voz. Entonces, yo por eso les digo, el 20% es lo que yo voy a dar acá. Y a mí me cansa muchísimo dar la clase, porque ustedes creen que no es desgaste para cerebral también para mí venir a recordar todo eso y tratar de volver a... Para mí es un desgaste y para mí es mucho más desgaste dar una clase en pizarra que poner mi diapositiva y empezarla a leer. Para mí es mucho más fácil hacer eso. Yo puedo hacer eso. Pero yo quiero que entiendan ustedes que ustedes no están solos en el aprendizaje. Que yo sigo aprendiendo, ¿verdad? Que yo también pongo esfuerzo y que no son ustedes nomás, ¿verdad? O sea que ustedes no están solos en el aprendizaje, que estamos todos juntos y estamos todos en el mismo. Entonces, pongan el esfuerzo que también yo me merezco, ¿verdad? Que yo me merezco a venir a dar la clase para ustedes, ¿verdad? Por eso yo les digo, para los únicos que me voy a permitir sentirme usada es por mis alumnos, ¿verdad? Porque son ustedes los que tienen que aprovechar eso que yo dentro del conocimiento que puedo tener, que capaz no es demasiado diferente, ¿verdad? Puedo aportar dentro de lo que puedo. Y después ya el resto ustedes van a ir haciendo. Y ustedes creen que yo no aprendo de los alumnos. Hay alumnos que muchísimo ya me enseñaron, ¿verdad? Y hace 10 años yo doy clase de fisiología. Y en esos 10 años, en los primeros años había alumnos que me enseñaban cómo tengo que hablar, cómo me tengo que parar. ¿Por qué? Porque yo tenía alumnos dentro de mi clase que ya eran directores de escuela,
que ya eran maestros de artes plásticas, ¿verdad? Me enseñaban cómo tengo que incorporar la didáctica. O sea, mis alumnos otra vez me enseñaban. Es decir, que yo otra vez me formé gracias a los alumnos. Entonces, que para mí es una riqueza venir a dar clases, ¿verdad? No son ustedes nomás los beneficiados, ¿verdad? Entonces es como hay un beneficio mutuo, y cuanto más ustedes hagan su lectura y más sepan, ustedes me van a ir recordando de las cosas que a lo mejor a mí ya se me pasó, ¿verdad? Porque no vayan a ser tan confianzudos de que todo lo que yo vengo a decir acá es lo perfecto. Ustedes creen que yo no me puedo equivocar. Claro que me puedo equivocar, porque se me puede olvidar, o porque me olvidé de leer, o porque nunca crean que van a saber todo. Eso es imposible. Saber todo no se puede. Saber más sí. Cada vez más. Eso es con el tiempo. No tienen que desesperarse. ¿Está bien? Bueno, vamos a llegar hasta acá. Y nos vemos el miércoles.